Y si los medios de comunicación moldean nuestra realidad, imagine lo que ha hecho el sistema educativo. Una ingeniería perfecta de moldear sociedades. El lema positivista, orden y progreso inundó las aulas durante 100 años e incluso se le sumó el movimiento higienista, donde la escuela y el docente eran agentes fundamentales para transmitir y controlar la higiene corporal y del edificio escolar. Que se le sumaba un componente pedagógico de orden moral, civilización o barbarie, las posturas corporales, el guardapolvo blanco almidonado impecable, el conductismo como sistema pedagógico, la idea conservadora de la sociedad, la meritocracia puesta en la bandera de ceremonias, etcétera, etcétera. 100 años desde 1870 a 1970, más o menos, donde el sistema educativo era de un solo mensaje, de una sola mirada a la sociedad, utilizando el ejemplo de los medios de comunicación y el cilindro de cartón mirando el pizarrón. Había una práctica y discurso escolar hegemónico que no permitía el pensamiento crítico, donde se recortaban, tergiversaban, ocultaban hechos históricos. Ese movimiento higienista se trasladó también al concepto político-ideológico partidario, moldeando el relato que la educación estaba limpia e higiénica de toda intromisión ideológica partidaria y libre de toda veneración que no fueran los buenos modales y conductas de una sociedad civilizada. Y el ejemplo más práctico para demostrar lo apolítico que estaba el sistema educativo fueron los 10 años de peronismo, entre 1945 y 1955, el cual hubo una intromisión ideológica muy marcada. Y esto sirvió como ejemplo para continuar con el relato, hasta la década del 80, de que el sistema educativo siempre había sido un lugar inalterable y aséptico de elementos ideológicos extraños. ¡Cuánta mentira e ingenuidad! Volvamos al video del 1 de mayo. La escuela primaria siempre ha sido un elemento clave para esparcir y perpetuar el mensaje que se quiere dar a la sociedad. Basta con recordar cómo se celebra el 25 de mayo y el 9 de julio para comprender el significado que viene utilizándose desde los albores de la educación argentina. Más precisamente el 25 de mayo, donde hay toda una puesta en escena en las diferentes caracterizaciones de los números artísticos. La dama y el caballero no pueden faltar, vestidos oportunamente de la época, con sus peinetas, sus vestidos largos, su mantilla, el caballero con su sombrero de copa, su traje de levita, sus botas altas y bastón. Toda esa escena donde las familias aprovechan y dan a conocer claramente su intención, pertenecer a las clases acomodadas. Dejar la pobreza por un momento de lado y soñar con pertenecer a una clase con más categoría, diría doña Florinda. Las demás caracterizaciones, el vendedor de velas, el farolero, el aguatero, el negrito o negrita, vendedora de empanadas, con la actitud que se espera de su respectiva clase social. Contentos, sonrientes, aceptando con heroísmo y resignación el lugar que les tocó en la sociedad. En el ámbito escolar se utilizó el término vocación para hacerte pensar y creer que el trabajo docente se debe resistir con heroísmo y resignación, y hace unos años autoridades docentes comenzaron a esparcir una frase ante el descontento de los climas escolares. Si no te gusta, ponete un kiosquito. Una forma burda de decir que si no aceptas con heroísmo y resignación el trabajo que elegiste, correte, no vengas a molestar. Una actualización del término vocación, pero acorde a estos tiempos de un lenguaje más vulgar. En Argentina tuvimos 6 gobiernos militares entre 1930 y 1976, que respondían a los mismos intereses conservadores de la Liga Patriótica Argentina, y los efímeros gobiernos democráticos, entre esos gobiernos de facto, también adhirieron a esa manera conservadora de concebir la sociedad. Todo esto permitió que el sistema educativo, desde aquellos años hasta la década del 90, se transmitieran de forma perfecta un solo discurso histórico, una sola verdad, una sola mirada sobre la historia. A partir de la década del 90 comenzamos a salir de a poco de ese estado de hipnotización, de sopor, de somnolencia por la cual fuimos sometidos décadas tras décadas a una mentira inmoral. Y por supuesto, cómo el discurso oficial atravesó varias décadas y varias generaciones, desmontar ese discurso es una tarea que hasta el día de hoy es muy complicada de superar. Para las personas de mi generación y para atrás, la educación era apolítica. Los actos escolares siguen teniendo la misma impronta que hace 100 años. La idea conservadora de una sociedad donde cada uno ocupe su lugar sin chistar, sin molestar,
donde las clases altas se muestran orgullosas de su patrimonio adquirido, aunque ese patrimonio sea producto de estafas, robos, usura y sorteando toda inmoralidad, y el trabajador aceptando con heroísmo y resignación el lugar que les tocó en la sociedad. Tanto machacar en el sistema educativo con un mismo discurso, con un mismo currículum escolar oficial, hizo que proponer algo disruptivo fuese visto como un elemento extraño, algo inadaptado. Y les cuento un ejemplo muy directo. El nivel primario es el claro ejemplo de cómo somos hijos perfectos de ese mensaje conservador machacado durante años. Y dentro del nivel quedan esos ritos, costumbres que hay que proteger, cueste lo que cueste. Para el año 2012-2013 más o menos, no me acuerdo bien, decidí personalmente que no iba a usar más el guardapolvo. Y eso fue como tocarle la cola al Papa, más o menos. ¿Me explico? Batallar contra eso fue día a día. Preguntémonos, ¿cuántos de estos ritos, costumbres, lo hacemos porque simplemente creemos que no hacerlo estamos deshonrando la educación? Claro, ponerse a pensar en el sistema educativo es muy revolucionario. Si no aceptás con heroísmo y resignación el trabajo que elegiste, no tenés vocación. Ponete un kiosquito. El empleado, el docente, no está para pensar, está para obedecer. El pensamiento crítico es solo un decorado, un cartelito de frase motivacional como los que se utilizan en los negocios.